Bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Madres. Hoy tengo el placer de tener a Aida Casanova conmigo. Aida es abogada de familia y tenía pendiente hacer un episodio en el que hablase sobre custodias, ¿no? Porque las custodias es algo que a todas mujeres madres nos afecta de una manera u otra, ya sea porque lo vivimos en primera persona o porque nos toca vivirlo de cerca con sobrinos, otros familiares, amigos del cole, ¿no? Es como un tema de suma importancia para la calidad de la vida de los niños, por lo tanto, hablar de esto, que estemos informadas y sobre todo, yo la primera, antes de empezar, quiero dejar claro que tengo mi propia opinión que compartiré, pero que parte de tener aquí a Aida es poder informarme mejor para tomar una decisión sobre qué opino de manera más informada, ¿no? Porque al final, cuando no has tenido que vivirlo en primera persona, pues tú te imaginas en tu cabeza cómo lo harías, tal, pero está bien que sepamos de mano de una profesional como es Aida, ¿no? ¿Qué efectos puede tener esto en los niños, en la dinámica familiar, ¿no? Al final en la calidad de vida de los niños, que es lo que debe ser prioritario en casos como este, ¿no? Por lo tanto, voy a dar paso a que Aida se presente, porque ya os decía, ella es abogada de familia, pero creo que mucho mejor ella puede explicarnos a qué se dedica. Aida también es mamá y podéis encontrarla en redes sociales, pero bueno, ella creo que es mejor que se presente y nos cuente un poco qué hace, ¿no? Y a lo largo del episodio vamos a ir tratando distintos temas relacionados con la custodia en los que ella nos va a arrojar luz. Así que Aida, bienvenida. Hola Lucía, muchísimas gracias. Lo primero de todo, gracias por haber contado conmigo para este episodio que me parece fundamental. Para quien no me conozca, efectivamente soy Aida Casanova, soy abogada de familia, especializada en familia, en violencia de género y también en familias monoparentales. Esto es básicamente a lo que dedico mi tiempo junto con la crianza de mis dos hijos. Tienen 8 y 4 años y una parte de la divulgación que hago en redes sociales también va enfocada a esa parte de conciliación que desde aquí, desde este podcast, tratáis muchísimo y que me parece fundamental, ¿no? ¿Cómo hacemos para abarcar el trabajo, para abarcar el cuidado de nuestros hijos? Y bueno, en esa parte también intento contar algunas cositas a nivel de derechos y a nivel un poco de vida real, ¿no? De lo que nos pasa y cómo lo aplicamos todo. Y luego hago también un poquito de divulgación también de derecho en algunos medios de comunicación, en radio y televisión, pues eso, resolviendo un poquito de dudas legales, que al final creo que ese conocimiento te da la opción de tomar una decisión formada sobre lo que vas a hacer, ¿no? En algo que te afecta a lo más íntimo y lo más propio que es tu vida y especialmente en divorcios, claro. Además hay como mucha falta de información veraz, porque siempre hay como esta comidilla en el aire de información, pues a mi prima le pasó, pues yo conozco un caso que, ¿no? Entonces estar bien informados de la realidad, porque antes de empezar a grabar, pues estábamos charlando un poco y Aida me decía, es una de las decisiones más importantes, más allá de qué nombre le pongo o a qué cole le llevo, ¿no? Que son decisiones importantes, pero esto afecta directamente a la calidad de su vida y a su infancia, que va a determinar también la calidad del resto de su vida, en cierto modo, ¿no? Por lo tanto, Totalmente. me queda agradecerte esta labor tan importante y que no lo hagas solamente de manera privada, me refiero en el sentido de familias que acudan a ti y que les ayudas, sino que hagas este trabajo de divulgación para que pueda llegar a muchas personas. Claro, es que ¿sabes qué pasa, Lucía? Que al final son muchos años en esta profesión y vas viendo esa trayectoria, ¿no? En la que los abogados en un inicio pues estaban en su despacho trabajando hasta las tantas, centrados en la parte del despacho y los juzgados, pero no cara a quienes no acudían al despacho. Y entonces a veces te encuentras con personas que venían cuando la situación ya había Se había explotado desbordado, en ¿no? todos los sentidos, ya se habían cometido errores en algunas decisiones basadas muchas veces pues, en el profundo dolor que se puede sentir, en la tristeza, en la indignación o la rabia hacia quien ha sido la pareja, ¿no? Y en determinados momentos hay que parar, poner las cosas en su sitio y llegó un momento que me di cuenta que esa parte, ¿no? de contarlo un poquito en redes sociales podía ayudar mucho a que personas
que estaban pasando por esto pues tomaran la decisión con un poquito más de conocimiento, sobre todo porque hay algo que llevo comprobando a lo largo de muchos años, y es que en general las mujeres, digo en general, pero me da la sensación que pasa más que con los hombres, piensan en ese divorcio, en esa separación, y pasan ese duelo muchos meses antes de tomar la decisión final. Es decir, lo que me suelo encontrar es que las mujeres se van apagando poco a poco en esa relación, se van haciendo su cuevita interna para protegerse, hasta que por fin dan el paso de querer tomar esa decisión, mientras que en muchas ocasiones, ya digo, esto es generalizar, no siempre pasa, los hombres ese duelo lo pasan después de la separación. Las mujeres es como que se entristecen mucho antes, y cuando por fin dan el paso, aunque por supuesto hay mucha incertidumbre, sienten algo de alivio. Que por fin han tomado una decisión entre esa nube que tenían encima, y entonces tomarla desde el conocimiento de sé qué pasos tengo que dar, sé qué puede pasar, yo creo que les ayuda un poco a calmar esa incertidumbre, Sí, brinda y a dar mucha calma, seguridad. por supuesto. Sobre todo cuando hablamos de algo tan importante como son los hijos, y que yo creo que es algo que es precisamente lo que alarga el proceso de la toma de Totalmente. decisión, ¿no? Aguanto por ellos, qué voy a hacer, cómo lo voy a organizar. Por lo tanto, sí que es cierto que esta información es como muy necesaria, ¿no? Yo me voy a mojar hoy aquí, y espero que no me caiga Venga. mucho hate, pero eh, como decía antes, no lo he vivido en primera persona, por lo tanto es una opinión que me he formado montando escenarios en mi cabeza, ¿no? Pero yo veo que a nivel social en España, ¿no? Esto es un dato que doy mucho, pero porque es algo que respalda mi opinión, ¿no? Si no recuerdo mal el dato, el 85% de reducciones de jornada y excedencias en España el año pasado las solicitaron mujeres. Por lo tanto, si el 40 y tantos por ciento de divorcios con hijos acabaron en custodias compartidas, pero el 85% de reducciones de jornada las tenían mujeres, ahí hay un dato que a mí no me cuadra. Eso, punto número Totalmente. uno. Y después, punto número dos, y ya por esta parte de que digo de que me mojo, creo que a nivel biológico, con niños muy pequeños, el papel de la madre es mucho más importante. No le quiero quitar importancia al papel de un padre, pero que un niño pase el mismo tiempo con su madre que con su padre, ya más allá del dato anterior, ¿no? De cuidados, sino ya a nivel necesidad biológica y física. No estoy del todo de acuerdo en que la custodia compartida deba ser como la única solución, ¿no? Creo que porque no haya una custodia compartida se le esté quitando algo al padre, y esto al final me he hecho tierra a mí misma, que hablo mucho de la carga de las mujeres y de la carga de las madres, ¿no? Y al final, si no se hace una custodia compartida, la madre asume más carga, y además tiene que trabajar también, porque aunque tenga una manutención no suele ser suficiente para una hipoteca No lo ¿no? Y es. la vida de la madre y la vida de los hijos. Por lo tanto, trabaja, cría casi, no sé, al 80% si no ha habido custodia compartida, ni al final es como más carga en la mujer. Y yo hablo mucho de quitar carga a la mujer, y sin embargo estoy defendiendo otra cosa, ¿no? Entonces es un poco como, por eso digo que me estoy mojando y sé que me puede caer, pero es que realmente no comprendo que si en un matrimonio antes del divorcio, según los datos, la mujer es la que cría, ¿por qué luego se reparte a la mitad? ¿No? Es como, se hace porque es más justo así, porque a mí no me lo parece. Habrá casos en los que sí, ¿eh? Entonces, bueno, no sé si me he explicado bien, pero me Pues gustaría te has conocer explicado genial, Lucía, te has explicado genial, y la verdad es que comparto totalmente tu opinión, y creo que partimos de una premisa fundamental, y es que no vivimos en una sociedad igualitaria, ni muchísimo menos, partiendo de ese dato objetivo, ¿no? De que más del 80% de las reducciones de jornada y de las excedencias las cogen las mujeres y no los hombres. Y esto es un indicativo real de que en el momento de la crianza mayoritariamente son las mujeres las que siguen estando en primera línea, sin perjuicio de que efectivamente cada vez hay
por fin y por suerte, más hombres corresponsables, no que ayudan en casa, sino que son corresponsables, ¿no? Que se encargan. ¿Cuál es el problema? Que aun y todo, aunque cada vez hay más hombres corresponsables, esto no quita que los primeros años fundamentalmente de crianza, por ejemplo de 0 a 3 años, es la madre la que tiene un peso y una carga mucho más evidente. Que esto debería cambiar. Yo soy partidaria de que también al principio, no digo de bebé, pero que haya una corresponsabilidad real que se puede realizar de muchas maneras sin necesidad de que sea a través de una custodia compartida. El problema es que esta parte creo que aún no ha llegado tanto a la sociedad y sin embargo muchas veces a nivel judicial ya se está poniendo en práctica, cuando debería ser que la realidad social sea la que se adopte también a nivel judicial y no al revés. Claro, ¿qué sucede? Para empezar, es verdad que cada vez hay más custodias compartidas. Cada año esto se ve incrementado. Los últimos datos que tenemos son los del 2022, que de todos los divorcios estaban dando un 45,5% de custodias compartidas, pero este dato se había incrementado en 2 puntos respecto al año anterior, es decir, en el 2021 fueron un 43 y estamos hablando que en el 2022 un 45, no sabemos lo que será ahora en el 2023. Cada vez se está incrementando porque también la participación de los padres está siendo mayor, pero no solo por eso, y este es el problema. Aun y todo, hay que distinguir bien lo que son los periodos de crianza de bebés a todo lo demás. No tengo la estadística, no la tenemos de cuáles son las custodias compartidas que se están dando con bebés, pero te aseguro que el porcentaje es muy inferior al que estábamos hablando del 45%, muy inferior. ¿Vale? Y este dato sí me parece importante tenerlo en cuenta, porque hay una realidad biológica y hay conceptos como es, por ejemplo, el de la esterogestación, que para quien nos esté oyendo y no lo conozca, quiere decir que los bebés, si han pasado 9 meses de embarazo dentro de nuestras entrañas, luego hay un periodo de al menos 9 meses, pero que realmente sabemos que es mucho más, en el que su principal y casi única referente es su madre. Y esta es esta realidad que poco a poco se van dando y creando esos lazos y esos vínculos también, por supuesto, con relación al padre. Entonces, yo creo que en bebés la gran mayoría de custodias que se dan son para la madre. ¿Qué sucede? Que cuando se plantea un divorcio en una edad muy temprana, hablamos de bebés, por ejemplo, de 3 meses, de 6 meses, etcétera, lo que se hacen son unas medidas provisionales, ¿vale? Y en esas medidas provisionales sí que se le da la custodia a la madre. ¿Qué sucede? Que luego se plantea, cuando hay una discusión sobre quién tiene que tener la custodia, y hablo a nivel de un procedimiento contencioso, es decir, un procedimiento sin acuerdo, porque cuando hay acuerdo se puede plantear una progresión directamente desde el convenio, pero cuando se va al juzgado sin acuerdo hace falta un gabinete psicosocial que se pronuncie. Un gabinete psicosocial es un equipo formado por psicólogos, trabajadores sociales que se dedican a esto, que tienen unas entrevistas con los progenitores y que hacen una serie de informes sobre qué tipo de custodia y visitas recomiendan. ¿Qué sucede en estos momentos? Que esos gabinetes tardan casi 2 años en pronunciarse, ¿vale? ¡Wow! Es una barbaridad, 1 año y medio, 2 años en muchas zonas de España. Entonces, por eso se hacen unas medidas provisionales en las que, en casos de bebés, se le da la grandísima mayoría la custodia a la madre, pero no es una custodia definitiva. Cuando después llegamos a que han pasado 1 año y medio, 2 años para el procedimiento principal, es cuando ya sí puede ser ya recomendada una custodia compartida a partir de los 2-3 años, por ejemplo. Que ojo, y quiero recalcar esto muchísimo, una custodia compartida no tiene por qué ser por semanas, ¿vale? Porque yo tengo 2 hijos de 4 y 8 años y a mí me dices ahora que tengo que pasarme una semana sin verlos, pues ¿qué quieres que te diga?
me resultaría Qué muy dolor. difícil, o sea, Ya. qué dolor, ¿no? El duelo más importante para las madres no es el propio de la separación, es el de la separación de los hijos, no el de la pareja, ¿vale? Pero hay otras formas de custodia, ¿vale? Por ejemplo, hay sistemas que se llama el sistema 2-2-3, que yo lo recomiendo especialmente con niños pequeñitos, que es, pasan 2 días, o sea, 2 días con uno, 2 días con el otro, y luego el fin de semana alterno con cada uno. De Alterno. manera que están lunes y martes en una casa, miércoles y jueves en la otra, y luego el fin de semana lo pasan con quien habían estado el lunes y martes, y las semanas siguientes al revés. Eso te facilita que cuando tú te despides de tu peque, le dices, pasado mañana nos vemos. ¿Vale? Claro. Son 2 días y no resulta tan complicado y es mucho más fácil. Aún así, yo personalmente soy partidaria de, cuando estamos hablando de bebés chiquititos y hay un momento de separación, puedo entender que el padre quiera ejercer sus derechos como progenitor y estar ahí al pie del cañón. Yo personalmente con bebés no recomiendo la custodia compartida, y entonces lo que le planteo cuando me ha tocado tener a clientes hombres es, vamos a plantear una custodia progresiva, en la que ya desde el primer momento en el convenio, yo he hecho convenios con bebés lactantes y han sido convenios súper respetuosos, en el que hemos entendido que hay que hacer una progresión en función de la edad de ese niño. ¿Vale? Y al propio tiempo tenemos que entender que como el momento de esa separación con los hijos es tan complicada, a veces hay situaciones en las que las madres, y es natural, en ese momento solo piensan, tengo que estar con mi hijo el máximo tiempo posible, y cuesta un poco ese momento de hay que empezar a hacer corresponsable al hombre en este caso. Y es normal, es biológico y es natural. Entonces, sí que es importante ir marcando esos hitos y no dejarlo a el, bueno, más adelante ya veremos, siendo absolutamente respetuosos, pero marcando objetivamente, entendiendo que cada niño es distinto, pero aceptando al mismo tiempo que si será una separación no se puede dejar las cosas en el aire, porque al final eso te crea una carga mental de no saber cuándo va a pasar, de no saber si mi hijo estará preparado o si yo estaré preparada o el otro estará preparado. Pero yo no soy partidaria de una custodia compartida cuando son muy pequeños, y al mismo tiempo sí que creo que tienen que quedar marcadas bien cómo van a ser las visitas, cómo se van a desarrollar, por el propio beneficio de ese niño, porque no me parece bueno decir, ahora lo ves poquito y luego de repente pasas a la mitad, porque eso para el niño no va a ser adecuado, ¿no? Y esa progresión es fundamental. Pero, ¿qué me doy cuenta a veces? Con que hay madres que se han encargado de la excedencia de cuidar, han estado en reducción de jornada cuidando, y llega la separación, y algunos hombres que no han sido corresponsables hasta ese momento se cambian el horario de trabajo, se reducen jornada para cuidar y presento esto en el juzgado. Y es verdad que les vale como prueba, y es como, bueno, y todos estos años y esa es la parte que el juzgado debería ser consciente y no es tanto, es decir, la edad sí que la tienen muy en cuenta. Pero cuando hablamos de edades en las que ya podemos estar, por ejemplo, en 4 años, 5 años para arriba, cuando hay dos progenitores que tienen un buen horario de trabajo, tienen domicilios cercanos, etc., ahí sí que se empiezan a dar las custodias compartidas de una manera generalizada o más mayoritaria. Sin tener en cuenta cómo se ha hecho hasta ese momento, ¿no? Se supone que se tiene en cuenta, pero no tanto. No tanto. Entonces, aquí entra un elemento que para mí es fundamental, pero que me desagrada, que hoy en día hay que pelearlo mucho, que es el tema de los colegios. Y yo hago mucho hincapié en esto porque me parece increíble que, siendo el centro escolar el lugar en el que los niños pasan 8 horas al día, es que es una barbaridad. ¿Cómo no está absolutamente integrado en el sistema judicial que hay que pedir al colegio que informen de cómo ha sido hasta ahora la logística familiar? ¿Quién se ha encargado de llevar al niño, de recoger? Da mucha información, exacto. Da mucha información, quién está en contacto con la profesora, el profesor, quién lleva, quién trae, quién participa en las actividades escolares, quién no. Es verdad que esto da mucha información, ¿no? Que se debería tener en cuenta. Claro, ¿y sabes qué pasa? Que yo me encuentro con que muchísimos colegios, cuando tú les pides un certificado
que de manera absolutamente objetiva acrediten quién ha llevado al cole, quién ha recogido, quién ha ido a las reuniones o quién ha hecho el seguimiento educativo de ese menor, te dicen, algunos sí que te lo hacen, pero hay muchos que te dicen, lo siento, pero no, me lo tiene que pedir un juez. Y dices, hombre, claro, pero es que si te lo tiene que pedir un juez, eso implica que yo lo tengo que pedir en el procedimiento judicial y que dentro de X meses el juez aceptará pedir este certificado. No, hay muchos jueces que lo piden, pero otros tantos que no. Y yo creo que esto debería ser una prueba que viniese casi automáticamente en todos los divorcios, requerir al colegio para que aporte esto, porque me parece determinante también del tipo de crianza que hacemos. ¿Quién está presente en el día a día de los hijos, ¿no? Obviamente, de quién habla el niño. Al final los niños dan mucha información de lo que hay en casa, ¿no? Y esto es importante, pero ¿hasta qué punto, hablo desde la ignorancia, pero hasta qué punto es legal que, por ejemplo, el profesor haga un informe contando de quién habla el niño, ¿no? Como esa información que el niño da en el colegio sobre su familia, ¿esto se puede compartir realmente? Sí, se podría compartir. Ahí yo entiendo que el colegio no se moje si no es un juez quien se lo pide. Si un juez se lo pide, por supuesto, se tiene que mojar. Pero yo entiendo, fíjate, en ese último aspecto que digan, bueno, esto a lo mejor es una opinión subjetiva del profesor en cuestión que tiene este año el niño, ¿no? Pero hay datos que son objetivos, que es quién recoge, quién trae, quién acude a las reuniones. Cuando tú pides, por ejemplo, esta información a nivel de un pediatra, esto se da sin ningún problema. Porque en todas las visitas aparece, ha venido con la madre, ha venido con el padre, ha venido con los dos. Entonces, solo con pedir ese informe al pediatra o pedir una historia clínica, que eso lo podemos hacer cualquier persona, podemos obtener quién ha acudido a urgencias, quién ha acudido a las visitas, las revisiones periódicas, a las vacunas, etcétera, etcétera. Y ahí se ve, ha acudido el padre, ha acudido la madre. Es que yo pido como mínimo estos datos tan objetivos. Y creo que pueden dar mucha información al respecto. Entonces, yo soy muy partidaria de una custodia compartida y una corresponsabilidad parental cuando realmente estamos tratando con familias en las que existe esa corresponsabilidad parental. Exactamente. Esta es la cosa. Dime, te quería hacer una pregunta porque en el caso, ¿no? Tú hablabas antes del 223 o de modos de organizarse, ¿no? Cuando hay un divorcio con hijos. La casa nido, quiero que me hables un poco de esto, que me introduzcas un poco el concepto, pero sobre todo a mí lo que me parece es que al final sigue habiendo una persona responsable, ¿no? Es como, ¿cómo divides al 50% la responsabilidad de una casa? ¿No? ¿Es un sistema que funciona o no? No, yo no recomiendo para nada la casa nido, jamás. De hecho, cuando he tenido alguna clienta o algún cliente que me han propuesto la casa nido, he dicho, por favor, no. De hecho, tuve un cliente en su día que se empeñó en la casa nido y la cosa acabó muy mal. La casa nido, para quien nos oiga y no sepa, funciona de la siguiente manera. La casa que ha sido la casa familiar, la casa en la que ha vivido toda la familia, hay progenitores que piensan, bueno, para darles a los niños toda la estabilidad que podamos, los niños se van a quedar en casa y somos los adultos quienes vamos a entrar y salir. De manera que, por ejemplo, una semana estará mamá y otra semana estará papá o el otro progenitor, ¿vale? Entonces son los progenitores los que se van y son los niños los que se quedan dentro de la casa sin tener que estar con maletas y manteniendo su habitación, sus historias y todo. Problemas que tiene la casa. Así dicho, suena idílico para los niños, ¿no? Suena maravilloso, pero el problema, claro, seguro. Pero mira, fíjate, yo me doy cuenta, Lucía, que los divorcios, y yo lo comprendo y me parece natural, pero hay que pensar más allá. O sea, está bien que siempre pensemos por encima de todo en el bienestar de nuestros hijos, pero no solo en su bienestar. Y esta parte es la que nos solemos olvidar, especialmente las mujeres, ¿no? Que parece que nos borremos aún más del mapa cuando llega un momento de divorcio, solo nos centremos en que nuestros hijos estén bien y pasemos por alto que nosotras también tenemos que estar bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la casa nido? Pues que se generan muchísimos otros problemas. El fundamental, las discusiones del día a día que tenías con quien hasta ahora era tu pareja,
las vas a seguir teniendo en cuanto a no has recogido la casa, hay cosas que no están en orden, esto ahora no sé dónde está, es que yo me tengo que encargar de no sé qué. Eso va a seguir pasando, porque al final, si tú te distribuyes por semanas, por quincenas, por mitades de semanas con quien hasta ahora era tu pareja, vuelves a casa y te encuentras con que hay no sé qué sucio, con que se ha acabado el papel higiénico y no se ha comprado, con que se ha acabado el Fairy y no se ha comprado, con que se ha acabado el aceite y ahora me toca a mí, con que se ha roto no sé qué y yo te digo que eres tú quien lo ha roto y tú me dices que soy yo. Por no hablar de un elemento que a mí me parece fundamental, que es la privacidad. Fundamental, que es que yo en casa me pueda sentir que estoy en casa. Sea donde sea mi casa, sea la que siempre he tenido o sea un nuevo hogar. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué fotos voy a tener aquí que me voy a encontrar? Claro. ¿Voy a poder dejar papeles importantes de mi privacidad o no? ¿Voy a poder traer aquí a terceras personas o no? Voy a encontrarme con que, y esto yo he tenido clientes en los que ha pasado, en que pueda estar en mi casa y de repente aparezca mi ex porque dice que se ha olvidado no sé qué que era importante para su trabajo. Todo esto pasa en las casas nidos y al final genera discusiones añadidas a las que ya de por sí el propio divorcio puede generar, porque claro, hay un tiempo de transición. Cuando una persona se divorcia, me pasa muchas veces cuando tengo la primera reunión, me encuentro y me pasa generalmente con, bueno, yo tengo más clientas mujeres que hombres, pero me pasa en general que es, cuando empiezas la reunión te dicen por dónde empiezo, siempre antes de empezar una conversación, les notas el nudo en la garganta de que en cualquier momento, y además te dicen discúlpame si me he hecho llorar, que digo por favor no os disculpéis, pero siempre les digo, este momento de incertidumbre que tú tienes, de pena, de dolor, aún queda un tiempo en el que va a ir a un poquito más antes de que venga la calma, antes de que venga la serenidad, antes de que empieces una nueva etapa con cierta ilusión, aún queda un tiempo en el que vas a sentir esa tormenta de todo lo que está por venir. Entonces, el divorcio va a generar nuevas discusiones. No añadamos encima las de la casa nido, porque es que ya es la bomba. Y por no hablar de que encima necesitas tener otras casas a tu disposición. Necesitas otras 2 casas. Claro, necesitas un total de 3, la familiar y cada uno otra. Yo no lo recomiendo esto para nada. Y al final te das cuenta que los niños sienten hogar donde estén su madre, donde esté su padre. Ese es el verdadero hogar para ellos y como tú se lo plantees a ellos, ¿no? No sé, mira, esto es como yo a creo veces... que la calma, ¿no? Y el sentirte tú en tu casa, en calma. Creo que lo que tú dices precisamente es más beneficioso para ellos tener, ¿no? Que su madre y su padre le arropen independientemente de donde estén, que continuar con una pelea que encima no está uno de los dos, ¿no? Porque cuando hay discusiones en casa antes de un divorcio, esto es muy incómodo para los niños, pero si luego continúa habiendo estas peleas y encima no está uno de los padres, los niños no ganan en ninguno de los casos, independientemente de que duerman en la misma cama todas las noches, ¿no? En el caso de la cama nido. ¿Sabes qué pasa? Que además a veces me doy cuenta que hay mucha preocupación con si va a ser un lío para los niños todos estos cambios, esta casa, esta otra. Y yo siempre planteo lo mismo. Digo, tú cuando, por ejemplo, dejas a los nenes el cole y un día los recoge mamá, otro día los recoge la abuela, otro día los recoge los otros abuelos, otro día los recoge papá. Eso no nos parece un lío. Si lo decimos a los niños, son los malabares de conciliación que hacemos todas y todos y lo entendemos como algo natural y no pensamos, no sé, yo mi hija ahora ya no me lo pregunta porque le da igual, pero yo me acuerdo cuando era más pequeña, cada vez que la dejaba en el cole me decía, ¿hoy quién me recoge? Y yo le decía, pues hoy te recoge mamá, pues hoy te recoge la abuela y no pasa nada, pero a ella le gustaba saberlo, ahora ya está tranquila. Y yo se lo decía y ya está, pero me hacía gracia que era como, a ver, ¿hoy quién me recoge? Y eso no nos lo planteamos como algo perjudicial para los niños, simplemente es la vida, ¿no? Y sí, sin embargo, dime Lucía. No, te iba a decir que me imagino que cuando hay un proceso de divorcio, la culpa
es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, mucho lo que más. antes es parte de malabares de conciliación y no pasa nada porque yo luego llego a casa y estoy con mis niños y estoy tranquila, cuando hay un proceso de divorcio es cómo estarán sufriendo, encima hoy quién les recoge, vaya lío para ellos y añadimos esta culpa. Muchísima culpa, una barbaridad de culpa. Por eso yo me doy cuenta que en aquellos procesos de divorcio en los que yo llevo a personas que además están acudiendo a una persona que les ayude a nivel emocional, a un Mm, psicólogo, un terapeuta familiar que les ayude a hacer ese tránsito con las mejores herramientas posibles, en general eso ayuda mucho al procedimiento legal o judicial, ayuda a tomar claro, las decisiones con mucha más serenidad y quitándote esa culpa, ¿no? claro. Y fíjate, yo estoy empezando y cuando pasa esto es que aplaudo con las orejas, estoy empezando a tener mujeres que me dicen, no, no, efectivamente, la custodia compartida, o sea, necesito recuperar tiempo, tiempo. Y eso no quiere decir estar ni siquiera el sistema 223 o una semana entera sin ver a tus hijos. Puede ser estar una semana en cada casa, pero yo me paso 2 tardes a la semana, imagínate, con los niños, ¿no? Ese sistema también puede ser de decir, oye, todas Ujú. las semanas yo hay 2 tardes que los paso con mis hijos, les ceno con ellos, luego te los devuelvo. Hay muchas posibilidades cuando se hace todo a través de un acuerdo. Pero esa cosa de recuperar algo de ti que hace muchos años que no está. Y esa Sí. parte, yo entiendo que al principio cuesta mucho, que especialmente cuando ellos son más mayorcitos se puede plantear y, y que ayuda a quitarse esa parte de culpa de decir, no, mira, es que yo más ya no me pidáis porque es que estoy dando todo de mí, ¿no? Y no dejas de darlo por buscar también Totalmente. esa felicidad propia, pero hay una culpa añadida a la crianza que ya tenemos, a la renuncia constante de si no estamos trabajando, el que Del tenemos que estar ser. con nuestro... Claro, es que Sí, la tenemos y especialmente la tenemos las mujeres ahí, y esto es algo que está sí. ahí, que ojalá nos vayamos quitando. La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, creo que es María Dolores Lozano, si no me equivoco, leí el otro día un artículo que ella decía que nos situamos en un plano de igualdad cuando abogamos por las custodias compartidas, ¿no? Porque nos desligamos del rol tradicional de madre cuidadora en exclusiva, entonces como que se puede consolidar la faceta laboral de una forma más exitosa, ¿no? Venía como más o menos así, era las palabras que ella decía. Lo estoy leyendo porque lo copié por no poner en su boca palabras que no eran, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, que la custodia compartida nos sitúa en un plano de igualdad? Porque en esto que dices de poder recuperar cierto tiempo, oye, pues sí, ¿no? Pero ¿con qué culpa lo hacemos las mujeres? ¿Con qué culpa lo hacen los hombres? Y no Claro. digo que ellos no tengan culpa porque yo no soy padre, entonces yo hablo por lo que conozco, ¿no? Pero no sé si realmente las custodias compartidas nos sitúan a las mujeres en un plano de igualdad. No, no, no. Yo personalmente creo que no. Es decir, o sea, vivimos en una sociedad estructuralmente desigual. No vamos a encontrar ahora la igualdad en los divorcios. Permitidme que esto no vaya a ser así. Y de hecho, por mucha situación en la que una custodia compartida puede implicar una corresponsabilidad, eso no significa que todas las tareas se distribuyan por igual. Y hay muchísimas tareas que aun estando en un sistema de custodia compartida, mayoritariamente siguen haciendo las mujeres. Y son esas tareas fantasma que se llaman, que nadie ve, pero que hay que hacer, que tienen que ver con el mantener ese seguimiento escolar, independientemente de con quién esté en la semana, de mantener el, recuerda que Pepe tiene este cumpleaños, recuerda que tiene que llevar la mochila con no sé qué, hay que hacer el pago de no sé cuánto, tienen la... Todo Es eso que sigue, es que mayoritariamente sigue estando. el niño sigue teniendo una vida, aunque tenga dos casas, ¿no? Por lo tanto, la ropa se le va a quedar pequeña, si tiene que le toca vacuna, si le toca tal, los cumples, toda esta carga invisible, no tengo el Sigue dato, estando. pero a mí me parece que sigue
pesando de una persona, porque también, sobre todo cuando no hay Absolutamente. convivencia, no puedes tener un calendario en la cocina que ponga cumple de tal, ¿no? Para que al final haya como un reparto quizás un poco más equitativo. Es como que la vida del Absolutamente. niño sigue teniendo que ser organizada por uno de los adultos, y cuando no hay comunicación entre ambos adultos es muy difícil que esta carga esté totalmente repartida. Absolutamente, por no hablar de los casos en los que encima hay un tipo de educación diferente que ya la bomba es explosiva. Pero yo sí que soy partidaria de aceptar y entender que la corresponsabilidad a veces hay que buscarla intencionadamente. Porque tampoco puede ser pues como tú te has encargado hasta ahora, pues nada, mantente toda la vida en esta situación en la que ahora con el divorcio, si encima tienes en exclusiva la custodia, te vas a encargar mucho más, encima con el añadido de que el cinturón económico hay que apretarlo un poquito más y que hay mujeres que si estaban, por ejemplo, en una reducción de jornada se encuentran con que empiezan a estar en una jornada completa para bueno, pues poder compensar esa situación económica aunque haya una pensión alimenticia, ¿no? Ya. Entonces yo sí que creo que hay que empezar a decir, bueno, chico, pues te vas a tener que espabilar, ¿vale? Pero esto se puede hacer de una manera progresiva. Lo que no podemos encontrarnos es con que hay un divorcio en el que hasta ahora en algunos domicilios cada vez hay más familias en las que se encargan los dos, pero sigue habiendo muchas familias en las que mayoritariamente ha sido la madre la que se estaba encargando de todo y de repente que llegue el divorcio y que sea una custodia compartida. No, no. Ahora bien, podemos establecer que ese padre, como padre que es, o como progenitor que es, tiene que tener la obligación de encargarse por igual. Y esto tiene que pasar a ser una obligación también, no solo un derecho. Y esa es la parte que a algunos aún les cuesta entender, que no es solo tu derecho, sino tu obligación y deber Exactamente. encargarte de tus hijos por igual. Y ahí sí que creo que sería interesante establecer un periodo transitorio en el que poco a poco esos niños, ese progenitor y esa madre se vayan adaptando a esa nueva situación, pero que el padre eh, empiece a protagonizar también esa crianza. Y me parece necesario y a veces hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, antiguamente los padres no tenían el permiso de paternidad que todos conocemos, ¿no? La prestación de nacimiento. Y eso está ayudando a que cada vez haya más padres que se vayan implicando en la crianza desde el principio. Pues es Sí. que a veces los sistemas, las instituciones tienen que forzar un poquito la maquinaria, porque si no, no avanzamos y lo único que hacemos es que las madres nos cargamos con el trabajo, con la crianza. No, no, no. Entonces, chato, te vas a tener que espabilar. Aquellos que no se espabilen, que por suerte, reitero y repito, cada vez hay más hombres implicados desde el Sí. principio, ¿no? Pero sí creo, respecto a lo que decía la presidenta de la asociación, que esa custodia compartida sí que puede ayudar a que esa igualdad se vaya materializando en algunos aspectos de la vida familiar, pero no dan como resultado una igualdad. O sea, es que esta igualdad nos toca pelearla por Total. todos los Al menos aspectos de no nuestra vida. todavía, ¿no? Al menos no No, todavía. por Vamos a desgracia, bueno, mantenernos eso lo hay que positivos. ver. Sí. Bueno, yo espero que lo vean mis hijos, pero nosotras no, no sé si vamos a ver esa Total, no, no, no. igualdad. O sea, Nosotras no lo vamos a ver, eso es seguro. es que Yo es muchas veces así. digo que somos la generación bisagra, ¿no? Que está entre dos modelos, el tradicional y el que estamos Total. construyendo, espero para nuestros hijos y no para la generación siguiente, ¿no? Espero que esto se dé antes, pero todavía estamos, sí, ahí en medio Totalmente. entre los Pero dos es que modelos. y en estas cosas es muy importante no basarse en el caso de una familia concreta, ¿no? En mi casa puede haber una corresponsabilidad, pero eso no significa que la haya a nivel social. Total, Y por esto eso es compartía al importante tenerlo en principio el cuenta. dato, ¿no? Porque sí, efectivamente no podemos generalizar, porque bueno, pues cada familia es un mundo, pero al final, bueno, la estadística es la que es y habla de que la mayoría de familias, al menos en España, se organizan de esta manera, ¿no? Con la madre reduciéndose la jornada o excedencias o tal. Claro, Así pero que, fíjate, ahí viene también por el problema de los sueldos, ¿no? Si ajá, hay que hacer los malabares de la conciliación y la mujer tiene generalmente un sueldo más bajo que los hombres, ¿quién se va a reducir?
pues la Sí. que va a perjudicar menos la reducción. Y esto es lo que perpetúa la situación de que luego en la crianza quien esté siempre, siempre presente sea la mujer y no tanto el hombre, ¿no? Entonces esto es lo que hay que empezar a rectificar. Por eso la igualdad no la vamos a conseguir en los divorcios, la igualdad la tenemos que conseguir entre otros aspectos a nivel laboral, para que luego en el momento de plantear quién se va a quedar, la situación quizás no esté tan así. De hecho, yo cada vez tengo más divorcios en los que son ellas las que ganan más. Obviamente, en proporción, sigue siendo muchos más los divorcios que llevo en los que es él que gana más dinero. Pero ya empiezo a tener casos en los que son ellas las que ganan Sí. más y digo, oye, por fin. Porque es que entonces la reducción de jornada a lo mejor ya no se plantea igual. Exactamente, sí. Luego también es verdad que hay una parte que es la cuestión biológica que siempre va a seguir Total. afectando a esto a nivel laboral, porque al final vale que ahora hay permisos de maternidad y paternidad de 16 semanas por igual, vale, pero no nos podemos olvidar que la mujer está embarazada y que si tienes un mal embarazo, ahí hay Totalmente. muchos meses en que el hombre sigue creciendo profesionalmente y cogiendo experiencia profesional y la mujer está dedicada a la crianza, ¿no? Y luego está Totalmente. Y también la lactancia y la todo. lactancia, el posparto, no tienes por qué estar preparada para volver al 100% a las Totalmente. 16 semanas, por lo tanto, la cuestión biológica inevitablemente va a seguir afectando a esta desigualdad laboral, aunque las políticas en relación a lo laboral vayan avanzando o vayan mejorando, pero al final esta cuestión siempre va a estar ahí y yo no tengo la solución, pero, pero bueno, al menos darle realidad a la situación a mí al menos me calma, porque oye, es injusto, es una cuestión biológica que nos afecta más a las mujeres que a los hombres. Si valgo yo menos, no, es que yo también tengo otra carga extra, es que estoy criando, es que estoy embarazada, es que estoy, por lo tanto no puedo dar lo mismo que tú y al menos tomar realidad sin culpa, ¿no? Creo que Claro. calma también un poco. Claro, pero ahí, por ejemplo, sí que me parece muy determinante la edad de los hijos. Es decir, que podemos todos entender que hay una parte biológica que tiene que ver con los primeros años de crianza y que es normal y que viene por el hecho de que es que estaban en nuestras entrañas y que no hay nada que pueda unir más que eso, bajo mi punto de vista, por supuesto, y una adopción exactamente igual, ¿no? Que tú lo has sentido como tuyo desde el primer momento, pero que hay una composición biológica que está clara, pero pasados determinados años hay que, o sea, desde el primer momento hay que ir haciendo una progresión para que a partir de determinada edad de los hijos puedan vernos por igual como referentes, por igual, y para unas Sí. cosas puedan acudir a su padre y para otras cosas puedan acudir a su madre. Y creo que esto es importante que nosotras mismas también lo peleemos. Pero eso no tiene que partir del momento del divorcio, tiene que partir de una situación anterior a esta. Totalmente, totalmente. Yo creo que es muy fácil que a veces se nos vaya, como los primeros años son de mucha dedicación de la madre a los hijos, que se establezca esto como lo normal, ¿no? Y sin embargo, lo normal me refiero que se alargue en el tiempo. En vez de entender que es verdad que biológicamente en los primeros años los niños necesitan más a la madre, pero que luego el padre tiene un papel súper importante más adelante en Totalmente, la crianza de mostrar el mundo, ¿no? También hay como otra parte y totalmente. otros valores que el padre también desde la energía masculina o en familias del mismo sexo, al final yo creo que también estas energías se equiparan y que mostrar la otra parte o la otra energía que no está tan enfocada al cuidado también es importante y también aporta mucho valor a la educación y a la crianza de los niños. Pero como digo, creo Totalmente. que es fácil que establezcamos en la familia como lo normal los niños son de la madre. Y oye, igual no tiene por qué ser tan así, ¿no? Cada uno Claro, tiene lo su que pasa es rol. que el problema es que siempre tengo la sensación de que somos nosotras las que tenemos que estar peleando. Que es como, no, mira, Ya, si tú quieres ser un padre como debes, encárgate, o sea, busca tu espacio, que no sea la mujer siempre la que tenga que pelear por cuidar, pelear por conciliar, pelear por tal y además por pedirle al otro que vaya haciéndose un espacio en la crianza. Es como, no, busca el ya. espacio tú, sácalo, ¿sabes? Yo por supuesto te lo tengo que facilitar, te tengo que hacer tu sitio, lo que tú quieras, pero que no nos lo carguemos también ese peso Bajo mi nosotras mando, como, claro.
Claro, es que tú has permitido que no vivas en una familia en la que haya corresponsabilidad. Oye, no, que bastante han tenido con criar, ¿no? Totalmente, Eh, sí. entonces, bueno, el problema es que a veces, a partir de determinadas edades, creo que en los divorcios lo que sucede a nivel de custodia no se corresponde con lo que ha pasado en esas casas a nivel familiar. Y para eso sí Ya. que es muy importante toda la prueba que haya en los juicios, porque mira, a veces me han escrito madres diciéndome, es que me ha dicho mi abogado que bueno, que los jueces ahora dan la compartida y que no miran nada. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Ahora, es muy importante llevar pruebas de todo. O sea, no se puede esperar que los jueces vayan a resolver algo basado en las declaraciones que hacen la madre o el padre Ya. o los progenitores, ¿no? Tienes que llevar pruebas de lo que hablábamos, certificados del cole, del médico, conversaciones de WhatsApp, ahí hay tela, pero tela, de quién ha estado, quién no ha estado, no, es que ahora me voy a no sé dónde, ahora tal, ahora tengo un viaje, montones de cosas, ¿no? Las actividades extraescolares, quién va, quién recoge, quién está presente, todas esas cosas también se pueden probar. Y es importante que todo esto se lleve a los juzgados, porque si no tampoco le podemos pedir a los jueces que sin conocer a esa familia decidan Haga un juicio lo que correcto. ellos no Claro. han podido decidir por sí mismos, ¿no? A llegar a un Ya. acuerdo, pues es complicado también. Bueno, Aida, llegamos al final, que no quiero que nos alarguemos mucho más. Parece que me queda como muchas cosas más por preguntarte, pero como decía al principio del episodio, yo creo que tu cuenta de Instagram, ¿no? Es como un sitio de divulgación con mucha información súper útil, que yo me he estudiado muy bien antes de, de nuestra Gracias, de Lucía. esta reunión, y la verdad es que lo que decía, ¿no? Que independientemente de que hagas la actividad en privado, el que hagas esta divulgación creo que es una fuente de información muy válida, muy útil, y invito a cualquier persona que esté escuchando que se esté planteando un posible divorcio o que esté pasando por un proceso de divorcio o que conozca a alguien, que de verdad acudáis ahí para encontrar información muy válida. Pueden encontrarte en aida.casanova, ¿cierto? Eso es, Lucía, Genial. eso es. De todas maneras, De en las verdad, notas del millones de episodio lo gracias. dejaré también, el enlace para que puedan encontrarte. Y aprovecho de nuevo para darte las gracias por toda la luz que nos has arrojado con respecto a este tema. Gracias a ti, Lucía, porque además podcasts como este me parecen muy necesarios, ¿no? Que a veces en la maternidad y en la crianza muchas mujeres se pueden sentir como aisladas de esto que me pasa a mí, yo no he oído que le pase a otras madres, y creo que ese espacio en el que se habla de la maternidad de esta manera tan cercana y tan identificada, ¿no? Con la realidad de muchísimas de nosotras, creo que ayuda muchísimo, así que te agradezco que me hayas hecho un huequito en este espacio para poder comentar también esta otra realidad. Gracias. Pues nada, ha sido un placer. Un beso fuerte. A ver, que lo corto.